Muy bien, este es el título del estudio de esta noche. Se llama así, Escogidos por Dios. Tal vez suena el título algo obvio o sencillo en sí, pero quiero que analicemos este texto que voy a poner a continuación, que está en 1 de Samuel, junto con otros textos para comprender qué es lo que quiere enseñarnos Dios a través de su palabra esta noche. Nos vamos a 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Oigan así, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Esto es cuando el profeta Samuel llegó a consagrar a Saúl como rey de Israel. El término redoma, para que nos quede más claro, viene del hebreo pak, que significa frasco. Entonces lo que tomó Samuel fue un frasco, es un vaso, ¿verdad? Que tenía aceite y lo echó sobre la cabeza de Saúl. Y dice en la pregunta que hace el mismo Samuel, no te ha ungido. Este término ungido viene del hebreo mashak, que quiere decir elegido. Ahora, la traducción es elegido, pero mashak significa frotar con aceite. Eh, Mashak se usa no solamente en el ámbito religioso. Este término hebreo se usa cuando alguien coge un poco de aceite y con el aceite se lo está pasando a las llantas del carro. Está mashak a las llantas del carro. Está pasando aceite. Normal. Es un término normal. Solo que en el ámbito religioso, el término ungir es un acto simbólico que se usa para consagrar a alguien para un servicio especial para Dios. Entonces, el término en sí es un término normal, común y corriente, no tiene nada de místico. El ungir no tiene nada de místico. Pero si lo vemos desde la línea en que lo emplea Dios con sus profetas para elegir, escoger a alguien para un servicio especial, pues sí, el término ungir es la forma simbólica en donde se consagra a alguien para un servicio específico. Entonces, el texto dice literalmente, entonces tomando Samuel un frasco de aceite, la derramó sobre su cabeza, habla de Saúl, y lo besó y le dijo, no te ha elegido, es ungir, no te ha elegido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Ahora, la pregunta que hago, porque aquí vamos a empezar a reflexionar y vamos hilando fino, eh, ¿Saúl era un rey bueno o un rey malo? Mm, Normalmente, creo que todos contestaríamos, me incluyo, y la respuesta sería, fue un rey malo. Pero tengámoslo ahí, porque quien puso a Saúl por rey fue el mismo Dios. La frase que dice Samuel, no te ha elegido Jehová, esa frase, no te ha elegido Jehová, nos habla de la soberanía que tiene Dios por las personas que Él escoge a su servicio. Pero este término soberanía lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo vamos a ver más adelante porque quiero ver ejemplos de personas escogidas. Más adelante podemos ver en Números 3, el versículo 2 y 3, dice, y estos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos. Vemos a Nadab y Abiú y el mismo término ungidos, escogidos. La pregunta, Nadab y Abiú, ¿eran sacerdotes buenos o sacerdotes malos? Para los que no conocen la historia de Nadab y Abiú, ellos, digamos así, no practicaban la santidad como debía. Y el nivel de obediencia de ellos no era así como una joyita, no era algo como digno de imitar. Ellos fueron capaces de presentar ofrendas por cumplir. Había un ritual que Dios demandaba de los sacerdotes para ofrecer sacrificios. Ellos, con tal de cumplir, lo hicieron a su manera, a su gusto, o como diría uno, para salir del paso. Ya cumplimos. Esto le trajo
algo perjudicial a Nadab y Abiú. Levítico 10:1 dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Cuando el fuego extraño se refiere que la forma en que presentaron el sacrificio no era como Dios lo demandaba a los sacerdotes. O sea, que lo hicieron como ellos quisieran. Como él decía ahora, por salir del paso, por cumplir. Y dice, tras de eso, que lo hacen al paso, fue un sacrificio que no había mandado Dios que se hiciera. El texto relata que cuando ellos hicieron este sacrificio, el mismo fuego se extendió hacia ellos y los consumió. Pregunta. Entonces Nadab vio que eran sacerdotes buenos o sacerdotes malos, porque al igual que Saúl, ellos fueron escogidos por Dios, en este caso por linaje del sacerdote Aarón. Nos vamos un poco más para adelante en la historia y vamos a encontrar el texto de Lucas 6, capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice, en aquellos días Jesús, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué estaba orando? Es lo más probable que estaba pidiendo dirección a su padre, de las personas que él iba a tomar como apóstoles. El versículo 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, que eran un montón de seguidores, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El término que usa aquí, escogido, es el mismo término que se usa en el hebreo, solo que aquí se usa en griego, eklegomai, que significa escogido. Al igual que el Mashiach, que deriva la palabra Mesías ahí, es lo mismo, ungido, escogido. Solo que aquí lo vemos en griego, como es que está el texto del Nuevo Testamento. Pregunto, los discípulos, ¿estos apóstoles eran buenos o malos? Porque ninguno fue impuesto. Jesús los escogió. Después de ir a orar y hablar con el Padre, fue y los escogió. Y escogió a los 12 apóstoles. ¿Eran buenos o malos? Porque el mismo texto de Lucas, en el versículo 16, dice que entre ellos estaba Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Apóstoles buenos, apóstoles malos. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es lo que pasa acá con las elecciones? ¿Será que Dios tiene mal ojo? ¿Será que Jesús no se percató de que era Judas Iscariote el que estaba señalando? ¿Qué es? Porque ven esta lista, una lista pequeña, Saúl, Nadab, Abiú y Judas Iscariote, entre muchos. Personas escogidas directamente por Dios para su servicio. Y nosotros los calificamos como malos. Saúl, rey malo, Nadab y Abiú eran unos sacerdotes malos. Judas Iscariote, el más malo de todos los apóstoles. Es lo que podemos decir nosotros, son malos. ¿Por qué? Porque tenemos una contraparte. La contraparte de todos ellos, David, el mejor rey que tuvo Israel, contrario a lo que fue Saúl, Eleazar e Itamar, estos dos son hermanos de Nadab y Abiú, también hijos de Aarón, fueron sacerdotes ejemplares comparados a Nadab y Abiú. Y si hablamos de apóstoles, ponemos a Judas de un lado y a Pedro del otro lado. Y decimos Pedro 1000 veces mejor apóstol que lo que fue Judas Iscariote. El asunto es que tanto la lista de la izquierda como los de la derecha fueron escogidos divinamente. Entonces, ¿qué es lo que hace que una lista sean personas malas a nuestro criterio y otras personas buenas a nuestro criterio? Si ambos fueron escogidos por Dios. Ahora, aquí es donde quiero que empecemos a reflexionar sobre lo que es el servicio. Cuando hablo de servicio, no me refiero nada más a lo que usted y yo hacemos dentro de cuatro paredes. Es servicio. Predicar, dirigir, tocar instrumentos, ministrar la música, los servidores, eh, los de el equipo de media y sonido, eh, los que trabajan con hijos del rey, los que enseñan, escuela dominical, el grupo de misericordia, los que dan las bienvenidas, todo eso es servicio a Dios. Pero también
lo que hacemos fuera de las cuatro paredes es servicio a Dios. Cuando ayudamos a alguien, cuando somos corteses, cuando extendemos la mano para ayudar a alguien, cuando llevamos comida a alguien que necesita, cuando colaboramos para ayudar en alguna situación a alguien, cuando prestamos nuestro oído para escuchar a alguien o prestamos nuestro hombro para que alguien llore, todo lo que hacemos es servicio a Dios. Y si en nuestro servicio entendemos que fuimos llamados por Dios para servir, al igual que Saúl, al igual que David, porque uno es bueno y otro es malo. ¿Y en qué lista nos colocaríamos nosotros? Lo más probable es que todos nos colocamos en la lista de los buenos. Esto es como la Navidad con Santa Claus, ¿verdad? La lista de los buenos y la lista de los malos. ¿A dónde nos colocamos nosotros? En la lista de los buenos. Nos queremos colocar en la lista de los buenos. Y así debe ser. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia para que Dios mismo escogiera a Saúl y saliera chueco? Si Dios no se equivoca, ¿qué es lo que hace que Saúl sea malo? ¿Qué es lo que David, aún con sus pecados, se convierta en un buen rey? Vamos a analizar el texto que leímos al principio, 1 Samuel 10:1, porque aquí es donde vamos a empezar a hilar fino. Tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha elegido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? La frase, te ha elegido Jehová, decíamos ahora, habla de la soberanía divina. La soberanía divina es lo que Dios hace con su sabiduría y con el derecho que tiene de hacerlo por ser Dios. Nosotros no escogemos a las personas que han de servir. Dios es quien las escoge. A usted y a mí no nos escogió un ser humano para servir a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Y me refiero al servicio en todas las áreas, dentro y fuera del templo. Dios escogió específicamente a alguien hoy para dar un vaso de agua a alguien que necesitaba. Hoy Dios escogió a alguien para llevarle un plato de comida a una persona necesitada. Dios le escogió. Quien escoge el servicio es Dios. Es su soberanía divina. Y cuando hablo de soberanía divina, es porque ustedes y yo no nos tenemos que meter donde Dios no nos ha llamado. Doy un ejemplo clarito y fácil, en caso. Que yo diga, ya no quiero dar estudios, ahora quiero cantar. Y le digo al pastor, métame al grupo de música, quiero entrar al grupo de música. Y el pastor, bueno, que el pastor sea complaciente, y dice, bueno, lo metemos. Y llego yo al grupo de música a dirigir la canción. Está toda la iglesia. Y empiezo a cantar yo. Literalmente quedo solo. Hasta el grupo de música se va, porque yo no canto, desentono. Y entonces puedo estar haciendo algo que Dios no me ha llamado a hacer. Y en lugar de traer bendición, trae incomodidad. Y puede lo más probable que traer frustración al que lo está haciendo. Yo me frustraría porque no me salen las cosas. ¿Por qué? Porque ahí no fue donde me llamó Dios. En su soberanía, Él me colocó, en mi caso, para dar estudios bíblicos, para predicar. Más que todo, estudios bíblicos, que es lo que me apasiona. Y Él puso en mí el querer y también el hacer. Dios es el que llama al servicio. Dios nos coloca a servirle en donde su soberanía sabe que nos ha capacitado o nos está capacitando para estar ahí. Entonces, si Dios escoge, ¿cómo es que unos salen chuecos, unos salen malos y otros salen buenos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque unos son buenos y otros son malos. Insisto, a nuestro criterio. Porque para el criterio de Dios, Saúl era bueno para gobernar. A criterio de Dios, Nadab y Abiú tenían la capacidad para ser buenos sacerdotes. Al ojo de Jesús, Judas era excelente en la administración del dinero para colaborar y servir en esa área entre los 12 apóstoles. A ojo de Dios, a ojo divino, ellos eran buenos, pero algo hace que se conviertan en malos servidores, malos servidores. Y es aquí donde tenemos que ir reflexionando.
buenos servidores o malos servidores. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Muy bien, entonces analicemos esto de la soberanía divina, porque primero, la soberanía divina, uno, se respeta. La soberanía de Dios se respeta. Esto significa que si alguien es puesto en una posición X por Dios, ni usted ni yo somos quienes para levantar la mano y decir, sáquenlo de ahí. No me gusta cómo trabaja, no me gusta cómo hace las cosas, porque quien pone y quien quita es Dios. Y si Dios me pone en un lugar y después Dios decide relegarme de ese lugar, la soberanía de Dios se respeta. No me voy a pelear con nadie, no voy a discutir con nadie. Yo me dejo guiar por lo que Dios decide. Respetamos su soberanía, sea sobre lo que Dios decide en nosotros o lo que Dios decide sobre los demás hermanos. Una vez tuve ¿cómo le diría yo eso? Ustedes saben esa frase, celo ministerial. Estábamos en una iglesia, mi esposa y yo, y ahí ponían la lista de predicadores. Quién predicaba tal día, quién predicaba tal día. Cuando a mí me tocaba predicar, la iglesia se llenaba. Esto lo digo para gloria a Dios. La iglesia se llenaba. Cuando predicaba el pastor de ese lugar, la iglesia no se llenaba mucho. Y entonces el pastor dijo, esta es una iglesia de elmerianos, dijo, ¿verdad? Y me puso en disciplina. Él me puso en disciplina. Pasé meses sin poder predicar. Yo no fui a pelear con el pastor. Yo no fui a decirle, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me pone? ¿Tiene miedo? No, no, yo no discutí. Me quedé sentado y seguí congregándome normal. Con mi esposita llegábamos, sentábamos, alabábamos a Dios, disfrutábamos del servicio, escuchábamos la predicación, nos íbamos para la casa. Porque yo he entendido, quien pone y quien quita es Dios. Y si Dios quiere probar algo, y si Dios quiere formar algo en mí, Dios sabrá. Yo me quedé sentado. Entonces, lo que Dios hace con nuestro llamado es su decisión. Su soberanía nos coloca, nos pone o nos quita. Pero la soberanía de Dios, usted y yo debemos de respetarla. ¿Y por qué se respeta la soberanía de Dios? Porque nos tiene que quedar claro, el segundo punto es que Dios no se equivoca. Dios sabe a quién pone y dónde lo pone. Dios no se equivocó con Saúl, Dios no se equivocó con Nadab y con Abiú, Dios no se equivocó. Él los puso porque Dios sabía que ellos podían y que tenían la capacidad de hacerlo. Entonces, al ver a Saúl, al ver a Saúl, vemos que Dios mismo lo escogió y le dio una directriz que sería una directriz deseada por usted y por mí, y de hecho la tenemos. Porque vean, el mismo capítulo 10 versículos 6 y 7. Entonces le dijo Samuel a Saúl, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Dios lo escogió. Dice, Dios te escogió como rey. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y profetizarás con ellos. Habrán unos profetas ahí. Tú vas a profetizar con ellos. Y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a mano. Esto es maravilloso, porque Dios está contigo. Mi amado y mi amada, este versículo, abro paréntesis, este versículo tómelo para usted, yo lo tomo para mí. El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos la capacidad que Él nos ha dado y somos mudados, somos transformados por el Espíritu Santo. Y podemos hacer lo que queramos bajo su voluntad, porque Él está con nosotros. Toma esta palabra para usted, yo la tomo para mí. Analizamos esta parte, porque el término mudado viene del hebreo yafak, que habla de cambiar. Ahora, no que cambian a una persona por otra, sino que es un cambio interno. O sea, Saúl, al ser escogido, el Espíritu Santo llegaba sobre él y dentro de él iba a cambiar su vida. Es lo que a ustedes y a mí nos ha ocurrido. Y entonces, cuando pasa este cambio, es porque el Espíritu Santo entra en la persona. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo llegó a nosotros y empezó a transformar nuestra vida, a mudarnos, a cambiarnos. Entonces, los que hemos decidido servir a Dios, y quiero ser enfático e insistir, no solamente en el altar,
es en todo momento y en todo lugar, estemos donde estemos. Si hemos decidido servir a Dios, dejémonos influenciar por el Espíritu Santo. No nos dejemos influenciar por las personas, inclusive aunque las admiremos, porque se ve feo, se ve feo. Imitar a alguien se ve feo y se nota. Alguien lo ha de notar. Yo una vez vi a alguien y qué feo. eh, Estaba predicando a esa persona y me di cuenta de dos cosas. Uno, estaba predicando lo que yo había predicado, era con los jóvenes, había predicado unos sábados atrás. Estaba predicando la misma que yo había predicado. Y dos, estaba haciendo lo mismo que yo hacía, los mismos chistes, los mismos ademanes, lo estaba haciendo todo igual. Y yo me quedaba viendo así, yo, se ve antinatural, no le luce, decía yo en mi mente, ¿verdad? Pero bueno, yo me quedo callado. Y un joven se me acercó y me dijo, lo vio, estaba imitándolo usted, dijo él. Porque eso, un pastor me dijo a mí, cuando usted imita a alguien en su llamado, imita a alguien, es como coger un chicle ya mascado, es coger un chicle ya sin sabor. Ahí lo estará rumiando, pero ya no sabe a nada. Porque no tiene sentido imitar o dejarnos influenciar por las personas que están en nuestra misma área de servicio. Cuando usted y yo decidimos servir a Dios, dejémonos influenciar por el Espíritu Santo porque Él nos va a guiar y Él pondrá sus palabras en nosotros y nos dará la gracia para hacer lo que hacemos para que la gloria siempre sea de Dios y no andar imitando a las personas. Entonces, lo primero es ser influenciados por el Espíritu Santo. Esto es lo que le tocaba a Saúl hacer. ¿Qué es lo que sigue acá? Si el Espíritu Santo entra en Saúl, viene un cambio en él. Dice que va a profetizar y que puede hacer lo que le viniera a mano. Significa que cambia su visión. Saúl tenía un problema de autoestima. Él decía que él venía de una familia pequeña, venía de una tribu pequeña, y de la tribu pequeña venía de una familia pequeña, y que en la familia él era el más pequeño de todos. Aunque era grande de tamaño, la autoestima de él era muy pequeña. Entonces, Saúl no se sentía capaz, pero el Espíritu Santo llega a Saúl y cambia su visión. Jamás Saúl se imaginaba profetizar ahí con el grupo de profetas que estaba ahí, jamás se hubiera imaginado poder estar profetizando con ellos. Jamás se hubiera creído Saúl que podía hacer todo lo que él quisiera. Porque, insisto, él tenía una autoestima muy baja y no se creía que era capaz de nada. Pero cambia nuestra visión cuando usted y yo decidimos servir a Dios y dejamos que el Espíritu Santo influya en nosotros, nuestra visión cambia. Empezamos a hacer cosas que jamás creíamos que podíamos hacer. Yo, yo anhelaba poder enseñar cuando estaba joven. ¡uh! Cuando estaba joven, yo deseaba enseñar, pero tenía un problema. Aunque ustedes no lo crean, yo era muy tímido. Yo no podía hablar frente a las personas. Se me trababa la lengua, empezaba a sudar y temblaba. Yo no hablaba frente a las personas porque era demasiado tímido, pero anhelaba servir en Saya, me gustaba, porque veía personas que enseñaban y yo me maravillaba de verlos, el conocimiento que tenían y cómo cuando enseñaban uno quedaba con la boca abierta, oh, de verdad ese texto explica esto, y yo quería eso, pero yo era muy tímido. Mi visión cambia, el Espíritu Santo empieza a transformar mi vida y empiezo a animarme a hablar a las personas. Después les cuento el proceso que hizo Dios conmigo, pero empecé a perder la timidez y a mejorar mi forma de ser porque era medio atarantadillo y entonces empecé a ser más mesurado para hablar, porque bueno, todavía me cuesta un toque porque hablo muy rápido, pero empiezo a mejorar todas esas áreas, porque mi visión cambia. Lo que decía que yo no podía hacer, ahora en el nombre de Jesús digo, sí lo puedo hacer porque quiero servir a Dios. Y entonces entendía que podía hacer lo que yo quisiera. Si me dejaba guiar por el Espíritu Santo y dejaba que Dios trabajara en mí, podía hacer lo que yo quisiera. Y yo lo que quería era enseñar su palabra. A la hora que estoy en este momento, puedo enseñar con confianza, con tranquilidad, sabiendo que Dios me usa y que todavía estoy en un proceso de aprendizaje con Él. Entonces, lo que tenemos acá es que los que servimos a Dios tenemos que dejarnos influenciar por el Espíritu Santo, tenemos que dejar que nuestra visión cambie y tener la convicción de fe de que Dios siempre está con nosotros. Una vez dije una frase fuerte a un grupo de líderes y yo les decía a ellos, ustedes son servidores de Dios o profesionales en lo que hacen, porque son dos cosas muy diferentes. Alguien
que está en la puerta recibiendo personas, lo hace cualquiera. Se lo aseguro, cualquiera lo puede hacer. Pero alguien que fue puesto por Dios ahí, cambia el cualquiera por la excelencia con que recibe a las personas. El que toca un instrumento, cualquiera puede tocar un instrumento. Bueno, que haya estudiado para eso. Cualquiera puede tocar un instrumento. Pero el que lo hace para servir a Dios, lo hace con excelencia para la gloria de Dios. Dar estudios bíblicos, mi amado, cualquiera puede coger un estudio, inclusive un estudio de internet, lo puede ver, estudiarlo, aprenderlo de memoria y dar el estudio y hacerlo de forma maravillosa. Cualquiera lo puede hacer, pero el que lo hace para Dios busca la excelencia en hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está con él y que Dios va a respaldar su servicio. Entonces, influenciados con una nueva visión y con la convicción de fe de que lo que estamos haciendo lo hacemos para gloria de Dios y Dios va con nosotros en el servicio. Volvemos entonces a la pregunta de inicio. Sigamos reflexionando en nuestro servicio. ¿Cómo es nuestro servicio a Dios? ¿Será porque yo lo hago porque sé hacerlo o porque me dejo guiar por el Espíritu Santo para hacerlo? ¿Será que yo hago lo que hago porque estudié, estudié cómo se hacen estas cosas y por eso lo puedo hacer? ¿O simplemente es porque sí estudié, pero dejo que Dios sea con su Espíritu guiándome, influyendo en mí para poder hacer las cosas? Son cosas diferentes. ¿Cómo están entonces buenos o malos servidores? Saúl, Nadab, Abiú, David, Eleazar, Pedro. ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Somos buenos o somos malos? Si el primer punto para ser un servidor de Dios es que es respetar la soberanía. Si Dios escogió a Saúl, hay que respetar la soberanía de Dios. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl 2 veces. Y la frase maravillosa de David fue, yo no voy a levantar mi mano contra el escogido de Dios. El pueblo hubiera apoyado a David. David mata a Saúl y el pueblo le aplaude y lo coronan rey de una vez. Pero David entendía que quien puso a Saúl en el trono fue Dios y no fue un hombre. Y quien lo ha de quitar de ahí será Dios, no será un hombre. David lo entendía. Usted y yo tenemos que entender esto de la soberanía de Dios. Quien pone es Dios y quien quita es Dios. Ustedes y yo nos toca respetar su soberanía. Respetar la soberanía de Dios y respetar al ungido de Dios, al escogido de Dios. Si por un lado está la soberanía, porque Dios no se equivoca, entonces Saúl, Nadab, Abiú y Judas eran buenos. Reyes, sacerdotes y apóstoles eran buenos. ¿Qué es lo que los convierte entonces en malos? Sacerdotes, reyes, apóstoles. Es la segunda parte. Porque si una cosa es la soberanía de Dios, que le compete a Dios, la segunda es la responsabilidad humana, que nos compete a usted y a mí nada más. Dios lo ha colocado a usted y me ha colocado a mí en un lugar especial para servir, dentro del templo o fuera del templo. Nos ha colocado en momentos específicos para servirle a Él, con nuestros compañeros, amigos, vecinos o familiares. Para servirle a Él dentro de la congregación, a un grupo de hermanos o a toda una congregación. Dios nos ha escogido. En su soberanía, Él nos ha escogido y Él no se ha equivocado. Si lo escogió a usted y me escogió a mí, Él sabe por qué. La segunda parte es la que nos convertirá en buenos o malos servidores, que es la responsabilidad nuestra. Y es el ejercicio, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos comportándonos en nuestro servicio a Dios con respecto a las personas a quienes servimos. Porque lo que usted y yo hacemos como servicio a Dios tiene que ver con el servicio hacia las personas. ¿Cómo estamos haciendo nuestro servicio? Ah, Dos términos. La parte de soberanía de Dios tiene que ver con la aptitud. La aptitud viene de parte de Dios. Dios nos vuelve aptos para las buenas obras. Ahorita vemos el texto. Dios nos da aptitudes, lo que llamamos dones y talentos para servirle. Dios no me dio el talento del canto. Yo siempre insisto con esto y digo yo, por eso los hermanos que están a la par mía los domingos, porque yo me desgarillo cantando. Ah, literalmente me desgarillo, porque no entono. Pero yo estoy abajo, no estoy arriba, porque Dios no me dio el don del canto.
Dios nos da dones y talentos para el servicio. Pero viene la parte que es la responsabilidad humana, que es la que nos compete a nosotros, la actitud con que hacemos ese servicio. Porque alguien puede ser muy bueno tocando la batería y es, pero buenísimo, porque Dios le dio el don, lo ha capacitado para y toca muy bien la batería. Pero ¿qué tal está su actitud en el servicio? ¿Cómo está su actitud para servir? Porque se puede tener aptitud, pero no tener actitud. Vean que es una simple letra, la P y la C la que cambian. Yo puedo tener las aptitudes para enseñar, pero si tengo una mala actitud para enseñar, el asunto es que Dios no se equivoca, pero si mi parte no la cumplo, voy a ser de los malos servidores. Como que yo esté enseñándole a alguien, el término, shop es pecado en hebreo. ¿Cómo chup? Shad, no sea tan tonto ponga atención, ¿qué le pasa? Tengo el conocimiento, pero mi actitud es equivocada para enseñar. Esa persona, en lugar de sentirse bendecida, se siente ofendida. Es lo más probable que no vuelva. También al contrario, yo puedo tener la actitud correcta, pero si no soy apto para ese servicio, mejor me hago a un lado. Tengo la actitud correcta para alabar a Dios desde el altar y servirle con el grupo de música. Tengo una actitud de adorador, pero a mí lo que me salen son gallos cuando canto. Tengo actitud, pero no soy apto para ese puesto. Entonces me hago a un lado porque Dios no me llamó ahí. Estoy dándome a entender. La aptitud y la actitud tienen que ir de la mano. La aptitud viene de parte de Dios y mi buena actitud de parte mía tienen que ir de la mano para ser buenos servidores. Vamos a los textos. Si hablamos de soberanía, la aptitud, Hebreos 13:21, dice, Él los haga aptos. ¿Quién? Dios. Dios los haga aptos. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagan su voluntad. Eh, A mí la Biblia me emociona montones, pero esto es lo que digo. Ustedes y yo fuimos capacitados por Dios. Nos dio dones y talentos para que usted y yo hagamos buenas obras, que es la voluntad de Dios. Él los haga aptos para toda buena obra, para que hagan su voluntad. Ojo, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Si yo tengo los dones, la aptitud dada por Dios, tengo que tener la actitud correcta para hacer su voluntad y que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Por eso cierra el texto, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Si yo tengo una buena actitud en mi servicio, el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Yo siempre lo he dicho. Si después de una predicación en otro lugar, donde no me conocen, no se acuerdan cómo me llamo yo, pero se acuerdan de quién hablé, que fue Jesucristo, estoy, estoy requete contento y feliz. Que no sepan cómo me llamaba yo, me da igual, pero que sepan el nombre de quien prediqué, que es el nombre de Jesucristo glorificado. Queremos ser buenos servidores. Yo estoy seguro que ustedes en su interior están diciendo, sí, yo quiero ser un buen servidor. Entonces tomemos la actitud, o sea, los dones y talentos que Dios nos dio, coloquémonos en el lugar donde Dios nos ha puesto y tengamos la actitud correcta para servir. Y glorifiquemos a Dios en esto. Vean la parte de la responsabilidad humana, que es nuestra responsabilidad. La actitud viene de parte nuestra. Según de Timoteo 1:6, Pablo le decía a Timoteo, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Ahí nos dicen, por eso te aconsejo que busque quien te avive el fuego. Por eso te aconsejo que, que ores para que Dios te avive el fuego. Te aconsejo que avives. Es responsabilidad tuya, Timoteo, avivar el fuego del don de Dios. En otras palabras, yo soy el responsable de que mi servicio cada día sea con más excelencia. Yo, nadie más. Yo doy estudios bíblicos. No es ver, no sé, hoy en la mañana. Busco un texto y digamos que no hayan presentación. Busco un texto bíblico, escribí unas cuantas cosas, dije, lo leí y ya está. Di el estudio bíblico. Porque eso sería ser mediocre. Salir al paso, nadar avión para cumplir. Lo que yo hago es sacar tiempo y prepararme
y buscar la manera de que la presentación y el desarrollo del estudio sea con excelencia, como lo hacen los demás hermanos que también dan estudios acá. Lo hacemos con excelencia. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad que nuestro servicio vaya con la mejor actitud y sea de bendición a las personas. El que toca un instrumento es su responsabilidad tener una buena actitud para tocar el instrumento. Y no solamente una buena actitud, tiene que ser responsable para estudiar la canción que tiene que tocar. Y si tiene que aprender nuevas técnicas, buscará forma de aprender nuevas técnicas. Porque si Dios lo llamó ahí, tiene que cumplir con buena actitud, ser responsable y mantener vivo ese interior, el deseo de servir en esa área donde Dios lo puso. Porque Dios no lo obligó. Dios a usted ni a mí nos ha obligado, ni nos impuso. Ahora te toca dar estudios. Ah, pues a mí no me gusta dar estudios. Lo siento, esto le toca hacer a usted. No, Dios puso en nosotros desde el principio el querer como el hacer. Puso en nosotros ese deseo de querer servir en esa área específica. Puso el deseo. De ahí en adelante me toca a mí avivar ese fuego, avivar ese deseo de siempre querer aprender. En mi caso, de aprender cada vez más para poder enseñar. Vean, yo soy de los que paso leyendo en hebreo y en griego los textos originales y cuando descubro algo, aprendo algo nuevo, me estoy quemando por levantar una presentación y enseñarles a ustedes lo que aprendí ahí. Entonces mantengo vivo ese deseo, porque mi actitud debe ser la correcta para gloria de Dios. Primero, porque no me obligó, yo acepté el llamado. Y segundo, toda la gloria le pertenece a Dios y a Él tengo que honrar y a Él tengo que respetar con el servicio. Usted y yo respetamos a Dios. Pregunto, ¿usted y yo respetamos a Dios con nuestro servicio? O tal vez la rutina, o tal vez el trajín, o tal vez el diario servir lo hizo caer en un conformismo. Y tal vez el servicio suyo se volvió, voy a usar una palabra no correcta, pero se volvió aburrido. No por culpa de nadie, culpa suya. Se volvió culpa mía, se volvió aburrido, porque siempre lo mismo. Es que no estoy tomando el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dios puso en usted ese fuego para servir en esa área. Pues mantenga vivo ese fuego. Yo tengo que mantener vivo ese fuego de la enseñanza. A mí me invitan a un lugar a enseñar y no importa la hora, no importa dónde sea, bueno, vive, me lleva por la que manera. Y yo voy con toda la alegría a servir porque es lo que me gusta. Un sábado de estos, el sábado pasado, me invitaron a la Juela eh, a, a predicar. Y me decía el hermano que estaba ahí, eh, hay poquitos hoy, no importa, me dijo. Yo le digo, pueden haber 100, 200, 400 personas o solo haber dos, no importa. Yo quiero es enseñarle a ellos lo que Dios puso en mi corazón, porque no se trata de cantidades, se trata de lo que Dios puso en mí para bendecir a aquellos que quieren escuchar. Es como que me digan a mí, le toca predicar el domingo, la iglesia está full, wow, me preparo una predicación. Le toca el martes dar una meditación y hay 50 personas. Ah, entonces hago una ahí, media pasadita. No, la misma pasión para 400 es la misma pasión para dos. ¿Por qué? Porque hay que mantener vivo el fuego del servicio, no importa a cuántas. Lo que importa es la calidad del servicio que estoy dando para gloria de Dios. Ante su aptitud en mí, respondo con mi buena actitud. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la lista de la izquierda y la derecha? Tanto Saúl como David, tanto Judas como padre eran buenos para el servicio que Dios los escogió. Dios no se equivocó, eran buenos. Y había que respetar eso. Jesús, o bueno, algunos de los apóstoles, en ningún momento eh, Jesús les permitió calificarse y decir, no, yo creo que Judas, no, no me suena Judas aquí, ¿por qué no? No, nada. Ellos continúan juntos, porque Jesús sabía que Judas era bueno en su área. El problema, ahí lo pongo, el problema era la aptitud que tenía él. Perdón, la actitud que tenía él, tenía una actitud equivocada. Era bueno para administrar dinero, pero tenía una actitud equivocada. Lo estaba haciendo para su beneficio. Nuestro servicio
Si lo hacemos para nuestro beneficio, tenemos la actitud dada por Dios, pero la actitud equivocada. Si yo busco aplausos, reconocimientos, si busco que se me mencione, estoy sirviendo con los dones que Dios me dio, pero con la actitud equivocada. Saúl era bueno para ser rey, fue escogido por Dios, pero su actitud fue equivocada. Prefirió quedar bien con el pueblo que quedar bien con Dios. Prefirió hacerle la guerra a David que hacerle la guerra al enemigo. Era apto para ser rey, pero tenía una actitud equivocada. ¿Cómo está nuestro servicio, amado y amada? Lo que hacemos en el templo, los que están en el grupo de música, en el grupo de misericordia, en el de adulto mayor, los que trabajan con hombres, las que trabajan con las mujeres, los que están en el servicio, los que están en audiovisuales. ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Cómo es? Tenemos la aptitud, de eso estoy consciente. Estoy seguro que ustedes también tenemos la aptitud, porque los dones vienen de Dios. Pero la parte nuestra, nuestra responsabilidad, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra actitud en el servicio? ¿Será que paso viendo el teléfono mientras están en la presentación ahí? Mientras está la predicación, estoy con el teléfono. Una vez yo me eché un broncón. Fui a predicar a un lugar y subió el grupo de música que ministraba. Un grupo maravilloso, tocaron genial, lindísimo. Terminaron de tocar, bajan ellos y subo yo para predicar. Y en lo que estoy predicando, veo que el grupo no está en la predicación, está afuera, contando chistes y está en un holgorio allá afuera. Cuando hago el llamado para la administración, veo que vienen entrando para subirse. Enfrente de todos, ahí los detuve, le digo, ustedes no suben, vayan para afuera y sigan con sus chistes. Y llamé a uno que sabía que tocaba el teclado, tóqueme el teclado acá. Él subió con humildad a tocar el teclado. Y con él ministré el final de la predicación, porque eran aptos, perdón, sí, eran aptos, eran maravillosos tocando, pero la actitud era equivocada. Lo que hacían era un espectáculo, no un servicio a Dios. Dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cómo está nuestro servicio? Porque vean, Dios es bueno con nosotros. Hebreos 6:10, perdón. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mi amado, lo que usted hace, no importa, lo que sea, es importante para el reino de Dios. Lo que usted y yo hacemos es parte del engranaje de la obra maravillosa que Dios está haciendo aquí en la tierra, en el sector donde estamos usted y yo. Usted lo que hace, lo que yo hago es importante. No lo califique por lo que se vuelve público. Hay personas que trabajan detrás de telones. Y es una obra maravillosa lo que hacen. La gente no lo ve, no lo reconoce. Mi amado, cuando usted y yo llegamos a la iglesia, encontramos todo limpio, ordenadito. Llegamos a las 9:50, algunos 10 pasaditas, y llegan y encuentran todo ordenadito, todo limpio, huele bien. Pero desde las 8 de la mañana hubo alguien que estuvo limpiando la silla donde usted y yo nos íbamos a sentar. Nadie lo ve, nadie le aplaude. Pero si lo está haciendo con una buena actitud, le aseguro que la bendición de Dios desciende sobre esta persona. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra, el trabajo que se está haciendo. Y también, y si el ejercicio es público y todo el mundo nos está viendo de lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, pero tenemos una buena actitud para hacerlo, las personas que nos están viendo van a ser bendecidas y Dios nos va a bendecir. Porque estamos haciéndolo con una buena actitud. ¿Cuál es la buena actitud? Que el nombre de Dios sea glorificado al bendecir a las personas a las que estamos sirviendo en el nombre de Jesús. Y entonces, este texto no rescato, por el tema que estamos hablando, el que Dios no es injusto. Sí, es cierto, Dios no es injusto para hablar nuestra obra, pero con lo que estamos hablando es que el amor y el servicio tienen que ir de la mano. Nuestro servicio tiene que estar acompañado de amor. Así es como servimos mejor. Si servimos sin amor, estamos como Nadab y Abiú, cumpliendo nada más. Pero cuando servimos con amor, cada persona a la que saludamos, abrazamos, bendecimos, cada persona por la que oramos, aunque la persona no lo sepa, los martes cuando oramos por las personas, vean esto, mi amor,
Cada martes, los que nos reunimos ahí en el templo y los que se conectan y estamos orando por las peticiones, en ese momento estamos sirviendo a Dios. Esa persona no sabe que usted y yo estamos orando por él o por ella, pero Dios sí sabe la actitud con que estamos orando por esa petición. Estamos ahí, ay, que pare ya, puña, qué culto más largo. Y están orando por las peticiones, qué culto más largo ya, sea tan ingrato. Esa petición ya la habían puesto. La persona no se da cuenta, pero Dios sí está viendo la actitud con que estamos sirviendo en ese momento. No lo conozco, Señor, pero te pido en el nombre de Jesús, haz un milagro en esta persona. No sé qué situación está viviendo, pero te pido que tu mano se pose sobre él. Abrázale y que sienta tu presencia. Y Dios ve eso, porque el servicio y el amor tienen que ir de la mano. ¿Cómo está nuestro servicio? Seguiré preguntando. Y cierro con esto. ¿Cómo está nuestro servicio a Dios? En el templo, fuera del templo. ¿Cómo le sirvo a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo le sirvo a mi propia familia? ¿Cómo le sirvo a mis vecinos y amigos? ¿Cómo le sirvo a aquellos que ni siquiera conozco, pero que Dios me escogió para servirle en ese momento? No lo conozco, pero me lo puso en el camino. ¿Cómo le sirvo? ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Está acompañado de amor? Mi actitud es la correcta con respecto a los dones y talentos que Él me ha dado. O de verdad soy un profesional en lo que hago y suficiente con eso. Ah, debemos de reflexionar. Y yo quiero que hoy nos inquietemos a entender que usted y yo, a usted y a mí no nos escogió un hombre. Usted y yo fuimos escogidos por Dios. Y si fuimos escogidos por Dios, respetemos su soberanía y seamos responsables con el llamado que Él nos ha hecho, al cual dijimos que sí. Recuerden que no fuimos obligados. Usted y yo dijimos sí. Si dijimos sí, respetemos su soberanía y seamos responsables. Una buena actitud en nuestro servicio. Un servicio acompañado de amor en todo lo que hacemos. Y al final, para la gloria de Dios, no nuestra, para la gloria de Dios, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado y puesto en alto. Amén. Esto es el estudio de esta noche, escogidos por Dios.